Hola Carla, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gusto de y verte. Carla Fernández es diseñadora de moda internacional. Sus trabajos han tenido repercusiones en revistas como Wallpaper, Elle, Vogue. Además, ha sido conferencista en universidades como Harvard, la Universidad de Massachusetts, el Instituto Tecnológico Fashion de Londres y también de Londres el Instituto de Arte Contemporáneo. La revista ID la ubica entre las 40 principales modistas del mundo. Además, ha recibido el honorable premio entregado por el Príncipe de Holanda, que premia a mujeres o colectivos de personas que impactan positivamente en las comunidades en las que viven. ¿Qué cosas te hacen feliz, Carla? A mí me hace feliz varias cosas, o sea, me hace feliz, en primer lugar, el poder desarrollar mi trabajo en el área que a mí me gusta, que es hacer moda, pero hacer moda de una manera colaborativa. Me encanta trabajar con los mejores y las mejores, que en mi caso son las artesanas y los artesanos, no nada más de México, sino del mundo, pero pues trabajo principalmente con artistas populares de mi país, que en este caso es México, y eso me hace muy feliz, el poder aprender también de estas cooperativas y comunidades e individuos, de cómo se puede hacer un sistema diferente, de moda, ¿sabes? Como Ajá. si hace mucho tiempo, pues una persona tejía sus prendas, las usaba hasta que se acababan, ¿no? Y luego volvían a hacer otras, etcétera. Pues eso es algo como que ahora deberíamos de estar muy pendientes. Me parece que los seres humanos y sobre todo los pueblos originarios tienen ese acercamiento con la tierra, que tiene que ver con este equilibrio y respeto que hemos perdido, sobre todo en las ciudades y en el mundo en donde domina el capitalismo y la revolución industrial, ¿no? O sea, toda esta parte industrial voraz. Entonces, pues creo que ese aprendizaje es el que a mí me ha mantenido positiva, de que podemos lograr un cambio entre todos, y pensar en que la parte tradicional no es primitiva, ¿sabes? Sino que esa parte tradicional es como muy vanguardista, muy, es la que ha mantenido a la humanidad, ¿no? Hasta ahora, en equilibrio, como decía antes, con la Tierra, con nuestro planeta y con otras especies, ¿no? Eh, entonces, pues eso es lo que más disfruto, además que me encanta ser mamá, ¿no? Tengo dos hijos adolescentes y que disfruto mucho. Y bueno, pues esas son tres de las cosas, de muchas otras cosas que me hacen feliz. ¿Qué adjetivo crees que te podría definir mejor? A mí, Ujú. uy, pues siempre es como difícil, ¿no? Como que ponerse adjetivos. A mí yo creo que soy muy, a mí me gusta mucho trabajar, o sea, me gusta mucho ejecutar. O sea, soy una persona que no se queda en el mundo de las ideas. Lo que más me gusta es como esta parte de ejecución. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues tengo varios. Yo tengo libros de cabecera que adoro, que me han llevado que han guiado mi práctica y que tiene que ver más con el patronaje indígena mexicano. Hay uno que adoro, que se llama Mexican Indian Costumes, que es mi Biblia y que me enseña esta forma de hacer los patrones con formas geométricas y con las uniones de los lienzos, cómo se van imitando el patronaje occidental cuando llegan los españoles, pero siempre se mantienen los cuadrados y los rectángulos. Entonces, eh, pues esa es una
Ese es un libro que todo el tiempo estoy consultando, que todo el tiempo regreso a él y que toda mi práctica, ¿no?, de diseño tiene que ver con eso. Ahorita estoy leyendo también mucho acerca de algo que se llama TEK, Traditional Ecological Knowledge, que tiene que ver con lo que platicaba al principio de este equilibrio completamente sostenible de las comunidades indígenas y el respeto que tienen por la tierra. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Uy, pues si no estuviéramos en pandemia, te diría que ahorita. Justo antes de la pandemia. Sí, así es. ¿Cómo era Carla de joven? Pues yo creo que sigo siendo joven, o sea, para mí la juventud es, aunque suene a cliché, ¿no? Es como este estado de ánimo revolucionario, de querer cambiar las cosas, ¿no? De no estar conforme con lo que con lo que no está bien ni para ti ni para tu comunidad. Entonces creo que esa parte de rebeldía juvenil, en vez de que vaya minando con los años, creo que se va acrecentando, entonces yo cada vez soy más joven. Muchas gracias, Carla. ¿Cómo se va tejiendo tu historia? Bueno, mi historia se teje obviamente con la historia familiar, ¿no? O sea, con el trabajo de mis padres, en donde crecimos, qué nos gusta. A mí me encanta viajar, me gusta mucho viajar en los pueblos de México porque entiendo a México como un microcosmos, en donde cada una de sus regiones es completamente distinta a la otra, en donde se hablan 68 lenguas indígenas al día de hoy, que una es tan diferente de la otra como estar aquí en la Ciudad de México o estar en China, ¿no? O estar en Japón. Entonces, esa historia familiar de mi papá siendo historiador, museógrafo de los museos de antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos llevaba a recorrer mucho el sur, porque ahí siguen estando como los grandes comunidades de pueblos indígenas en mi país. Por otro lado, pues vivo en el centro, en la Ciudad de México, y mi familia materna es del norte, muy pegado a Estados Unidos. Entonces, esa cercanía con Estados Unidos, la gente del norte de México, todavía hoy voltea a ver más, a ver como la parte occidental, ¿no? Muy americana del way of living. En el centro, pues tenemos como esta propia forma de existir y nuestras propias teorías y desarrollos, ¿no? Latinoamericanos, y en el sur pues tiene que ver más con cada una de las comunidades en las que vas a visitar, ¿no? Y, y creo que esta historia se teje entendiendo de que somos un país completamente multicultural, ¿no? Muy extremo, o sea, que para mí, por ejemplo, la primera vez que fui a Japón, a Asia, yo sentía que estaba en San Cristóbal de las Casas o en Chenaló, en alguna de las comunidades de los Altos de Chiapas, porque siento que tienen mucho más relación, ¿no? Con eso. O sea, yo cuando yo estoy en Chiapas, me siento como más cercana en las comunidades chiapanecas a los países asiáticos que al centro de México. ¿Sí me explicó? Entonces, esa parte es bien interesante porque te digo que ir descubriendo tu país con esos ojos, o sea, como del ojo externo, que de repente ves cosas muy interesantes que quizás si ya estás acostumbrada ya no las notas o ya no te fascinan. Entonces yo siempre he tenido como esos ojotes, ¿no? Bien abiertos y bien curiosos, que es lo que me atrae mucho de estos viajes y de estas colaboraciones creativas que hacemos con más de 12 estados de la República y con más de 200 artesanos y artesanas en todo el país. ¿Cómo fue el proceso de elegir tu carrera? Pues me gustaban tres cosas. Me gustaba mucho el diseño de museos, ¿no? La museografía, porque mi papá es museógrafo. Me gustaba también el diseño de paisaje, me encantan las plantas.
me encanta la arquitectura y la moda. Al final estudié historia del arte porque en mi país no había una carrera de moda como tal, y yo sí quería tener el título. Yo diseñé la primera carrera de moda en México. Entonces decidí estudiar historia del arte, que un poco combinaba, ¿no?, la museografía, la historia. Me dediqué también a estudiar la historia de la moda, ¿no?, a través del arte. Entonces, pues sí, siempre fue como ir buscando como oportunidades para enriquecer pues todas esas inquietudes que tenía, ¿no?, en ese Claro. momento. ¿Cómo fueron los primeros pasos con la moda? Yo empecé haciendo vestuario para danza contemporánea cuando era muy jovencita, tenía 19 años. Siempre me ha gustado la danza y si ustedes siguen mi trabajo van a ver que la mayoría de nuestras pasarelas y colaboraciones tienen que ver con danzas contemporáneas, con compañías que a mí me gustan mucho. Me gusta expresar el movimiento y toda esa visión de uso de nuestras prendas en bailarines, ¿no?, y bailarinas. Entonces, pues esos fueron los inicios. Pasé de danza contemporánea a hacer moda por cuestiones que me daban más libertad. O sea, hacer moda me daba mucha más libertad que ser vestuarista de danza contemporánea. Y por ahí fue como empezó mi carrera de diseñadora de moda. ¿Qué es Taller de Flora? Taller Flora tiene que ver con nuestra relación y colaboración con las artesanas y artesanos mexicanos. Y es este taller móvil que va, ¿no?, por México desarrollando nuevos productos de moda y artesanales con diferentes comunidades. Las comunidades nos piden este nuevo desarrollo, nosotros viajamos a donde ellos estén y dependerá de cada una de las comunidades si nos quedamos poquito tiempo o nos quedamos mucho tiempo, ¿no?, trabajando. Hay veces que es muy fluida la colaboración, hay veces que lleva mucho más tiempo. Entonces, Taller Flora surge como esta necesidad, ¿no?, de co-creación entre artesanas, artesanos mexicanos y diseñadores. Y así llevamos ya un buen tiempo trabajando, ¿no? ¿Qué anécdotas te vienen a la mente del trabajo con las comunidades? Bueno, pues yo creo que son de los recuerdos más importantes en mi carrera. O sea, tengo recuerdos bellísimos. Por ejemplo, la primera comunidad en la que trabajé en los Altos de Chiapas, en Sequentic, ¿no?, Bajo, que tenías que subir a las montañas, que son unas de las montañas más altas que hay en el sur, ¿no? Y llegaba el transporte público, te dejaba a la mitad de esas montañas y luego había un sendero que tenías tú que subir y ibas, ¿no?, caminando, esperando encontrar de alguna forma misteriosa, porque pues no había celulares, el grupo que te había pedido que fueras, ¿no?, para desarrollar estos nuevos diseños. Y bueno, pues había de ese grupo, yo recuerdo que había muchísima neblina, había veces que caminando incluso yo no distinguía la casa, ¿no?, a la que tenía que ir. Los niños pues me correteaban, entonces era muy divertido, ¿no? Comíamos nada más chayotes y todo lo que viene con, ¿no?, con esas experiencias de repente yo nunca me había puesto a pensar que una se podía perder en la niebla, me explico, en un sendero, ¿no? Pues porque yo vivo en el centro, o sea, acá no hay tanta neblina, ¿no? Esas cosas que de verdad te sorprenden, ¿no? Que yo gozaba muchísimo. O sea, además, siempre que trabajas en comunidad, pues siempre, no nada más vas y diseñas o tejes, o siempre hay muchas otras cosas pasando. O sea, te enseñan a echar tortillas, entonces vas y cosechas, vas al río y nadas, ¿no?
es como una vida muy, muy bonita y muy tranquila y a la vez muy de comunidad, ¿no? Entonces, pues tiene esa parte pues muy enriquecedora para mí, que en vez de estar todo el tiempo frente a una computadora, pues allá es muy distinto el ritmo de trabajo, ¿no? O sea, todo el tiempo te estás parando, regresas, convives, comes, haces el café, regresas, ¿no? Es como, no hay las horas de trabajo que tenemos nosotros acá, es como mucho más orgánico y las pláticas que suceden, ¿no? Porque todas estamos en un mismo espacio, es una forma distinta de trabajo. ¿Cómo fue ese proceso de hacer una moda diferente, Carla? A mí lo que me pasó cuando yo quise ser diseñadora de moda y hacer, o sea, cuando, a ver, vamos, o sea, cuando yo empiezo a hacer moda en los 90s, ¿no? En México, la moda a nivel global era hacer, eh, voltear a ver a Europa y a Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos eran los que decidían qué se dictaba, cómo se hacía la ropa, etcétera, porque eran, a pesar de que siempre ha habido muchos sistemas de la moda, había un sistema de la moda imperante, ¿no? O sea, que barría, ¿no? O que por lo menos en las cabezas de los jóvenes no había otra forma de estar a la moda más que esa. Eso ha cambiado mucho, pero a mí me tocó crecer con esa visión que nada más había moda en Estados Unidos o en Europa. Eh, entonces, me parecía muy aburrido porque yo viajando con mi familia, pues veía cómo se vestían las mujeres en las comunidades y decía, esto sí es moda y no los jeans y la camiseta de Benetton, en donde todos estábamos uniformados, ¿no? Entonces era muy curioso que por un lado la moda más aburrida era la moda imperante y la moda más sofisticada y de alta costura era la que no se veía, ¿no? Y pues tenía dos caminos, o sea, una era yo nada más tomar, o sea, para hacer moda mexicana, como que retomar eh, ciertas cosas de diferentes grupos artesanales o étnicos, ¿no? Y, y no involucrarlos, y la otra que me parecía la obvia, porque, ¿no? Si tú tienes esa cercanía con los mejores eh, con los artífices, con los mejores artífices, pues te vas con los mejores artífices, ¿sabes? O sea, era como muy claro, ¿no? Entonces, desde muy jovencita empecé a estudiar el sistema de patronaje indígena porque había habido muchos intentos de hacer estas colaboraciones entre diseñadores y artesanos. Y me di cuenta que algo estaba fallando, o sea, una y otra vez ibas al mercado, te probabas una blusa que había como que hecho el intento de ser nueva, etcétera, y te dabas cuenta que algo le fallaba, ¿no? Y en ese fallo tenía que ver con el patronaje, ¿no? O sea, a una blusa hecha en telar de cintura, si tú le metes un tijeretazo, pues está hecha manualmente, los hilos están sueltos y se deshace la blusa y queda mal, ¿no? Además de que el sistema de patronaje es muy complicado, necesitas reglas, necesitas máquinas de coser, necesitas, ¿no? Es otro sistema completamente distinto al del patronaje indígena que viene de los cuadrados y rectángulos que hablábamos al principio, ¿no? De esta unión de lienzos. Eh, entonces, bueno, pues por ahí me parece que viene como esa lectura, ¿no? Y esa propuesta de hacer una nueva moda, no nueva porque lleva miles de años, sino esa moda mexicana, ¿no? Geométrica, hecha en colaboración con los artesanos, que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo fuera. ¿Qué es el fast fashion y qué es el consumo consciente? Bueno, el fast fashion son prendas que se hacen en industrias, ¿no? En volúmenes enormes por todo el mundo, en donde es una producción masiva que no para. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que Zara cambia stock o le entra nuevo stock
cada 10 días, ¿no? Y esto en todas sus tiendas a nivel mundial. Y digo, o sea, ahorita nos han lavado la cabeza con que la obsolescencia, o sea, que tienes que estar todo el tiempo cambiando y cambiando y desechando, ¿no? Para estar a la moda. Y nos han dicho que el consumismo es como la felicidad, ¿no? El estar consumiendo, cosa que no es verdad. O sea, nosotros decimos no a la obsolescencia planeada. Creemos que las prendas deben de estar hechas para durar, ¿no? Como las prendas que se hacen en las comunidades de los pueblos originarios, que las atesoras que pasan ¿no? de una generación a otra, o incluso que, que tú puedes ir, ¿no? O sea, ayer estaba leyendo un post que es verdad que decía en mi país, cuando una prenda ya no se usa, pues después la usas, ¿no? Como hasta de trapo de cocina, ¿no? O sea, vas como que dándole otras vidas. Mientras que el fast fashion todo el tiempo te dice que lo uses un poquito y luego lo deseches y luego uses otra cosa. Y esto pues ha convertido que la industria de la moda está dentro de las 5 más contaminantes del mundo. Es muy agresiva. Los cultivos de algodón requieren de muchísima agua, ¿no? La pizca de algodón también tiene que ver con, es bien complicada y es bien cansada, ¿no? Después todos los pesticidas que se le echan, o si es lana, o, ¿sabes? O sea, es muy complicado hasta cómo se lava, los tintes naturales, cómo llegan estos, digo, los tintes artificiales, cómo llegan a los ríos, cómo se contaminan. Entonces es un desajuste ahí ambiental y también como de esta maquila anónima en donde, ¿no? Las grandes compañías subcontratan, entonces ya nadie sabe de dónde viene tu ropa y eso pues ha hecho que el sistema de la moda actual esté completamente, eh, pues está mal, o sea, es un sistema completamente podrido, ¿no? Que sirve nada más a unos pocos y utilizando a muchos, ¿no? Y por otro lado, pues tienes la moda ética, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Puede ser ética en la parte ambiental, ¿no? De los productos que tú usas, cómo se lavan, eh, si están hechos para durar, la calidad de la prenda. Y por otro lado, pues toda la cadena de colaboradores, que sepas que se les está pagando bien, que tienen, ¿no? La seguridad social, eh, que están contentos con su trabajo, etcétera, ¿no? O sea, son dos formas completamente distintas de trabajar. ¿Cuánto tiempo de trabajo, Carla, le insume a una colaboradora el confeccionar una prenda? Uy, depende mucho. O sea, eso sí varía de una comunidad a otra. O sea, hay, por ejemplo, las mujeres triquis que tienen un huipil bellísimo, se pueden tardar hasta 2 años en tejer un solo huipil o 3 años y de repente tendrás otra comunidad como, no sé, las purépechas que de repente pueden hacer una falda en telar de cintura en 3 semanas, ¿no? Entonces eso depende muchísimo de cada uno. ¿Cómo es el impacto social que genera tu emprendimiento? Pues sí, en México hay muchas artesanas y artesanos en donde en las comunidades es muy bien visto, ¿no? Adelante. Muy bien visto ser artesano. Eh, entonces tiene como un estrato comunitario muy alto, pues por muchas razones, porque tú eh, tienes toda esta comunidad, ¿no? Que te respalda y con la que has creado, etcétera. Entonces, una mujer que trabaja en la artesanía o en el arte popular de su comunidad, siempre es como muy respetada, ¿no? Desgraciadamente, ahora, desde los años 70,
en donde el campo mexicano dejó de producir tanto y se tuvieron que, y entonces empezó la migración a Estados Unidos por la mejor paga de allá, las mejores condiciones, etcétera. Hubo un desajuste porque antes la artesanía se hacía como para canjearla, ¿no? O sea, yo hacía un vaso de barro y te lo cambiaba por una faja del vestido, ¿no? O te lo cambiaba por 1 kilo de chiles, etcétera. Y entonces eso cambió y los campesinos se fueron a vivir al norte y el único ingreso para comprar comida era a través de las artesanías, pero nadie sabía cuánto costaban o nadie nos explicó o explica, incluso hasta el día de hoy, cómo se debe de cobrar, ¿no? La artesanía, o sea, cómo debes tú de sumarle todos esos gastos para tener un precio justo. Nosotros lo que hacemos con Taller Flora es dar esas capacitaciones de saber cuánto vale tu trabajo, que puedas seguir siendo artesana y que no tengas que emigrar a las ciudades para tener un trabajo que no tiene que ver con esta riqueza cultural. Y por otro lado, pues que generaciones jóvenes estén orgullosas y que quieran vivir de ser artesanos, ¿no? O sea, por ejemplo, don Juan, que hace los molinillos en el Estado de México, estos molinillos, palitos como para hacer chocolate. Ajá. Antes sus hijos no querían ser artesanos, ¿no? Porque veían que su papá sufría mucho para poderles pagar la escuela, para poder tener una buena casa, un buen nivel de vida. Y ahora hemos hecho muchísimas colaboraciones juntos desde hace mucho tiempo y a mí me da mucho gusto porque él tiene 6 hijos y ya 3 de los hijos están trabajando en el taller, están muy contentos, ya ellos van a ferias, producen sus propios diseños innovadores, los llevan de un lugar a otro y eso ha también implementado cambios en la comunidad en donde otros jóvenes también están haciendo cosas eh, muy distintas, ¿no? A la tradicional, entonces vas abriendo mercado también a la parte tradicional y pues vas generando ahí una economía que te permita vivir de tu arte. ¿Qué opinión te merece esa distinción que se hace entre artesano o artista? Pues yo creo que no tienen ese conflicto, ¿sabes? O sea, como que yo nunca he preguntado, ni ellas me han dicho, ni, o sea, para mí el ser artesano pues tiene que ver con ser el creador de lo útil y de lo bello, como decía Octavio Paz. O sea, el ser artesano para mí es incluso más lindo que ser artista, ¿sabes? El arte a partir de la época del Renacimiento fue cuando se hizo esta distinción que no existía antes y el Renacimiento no ocurrió hace tanto tiempo. O sea, los seres humanos llevamos muchos años, miles de años en este planeta. Y esta distinción para mí es una distinción caduca, ¿no? Aburrida. Eh, y a mí, por lo menos a mí, Carla, ¿no? O sea, cuando yo tengo también un placer estético cuando veo ciertas piezas ¿no? de artesanía y que son útiles y que se hicieron desde un principio para ser útiles. Y la verdad es que cuando vamos a los museos y vemos un sarcófago egipcio o maya, ¿no? Pues esos estaban hechos con fines rituales que son utilitarios. Entonces eso caería en un arte útil que ahora le llamamos artesanía. ¿Qué podemos aprender de las comunidades nativas? Uy, pues hay que aprender mucho. O sea, hay que aprender en primer lugar de la parte comunitaria, ¿no? O sea, de cómo se ayudan en las comunidades entre las familias, ¿no? Entre el grupo con el que se llevan, ¿no? Bien, y cómo van creciendo y cómo entonces el arte es comunitario, aunque esté firmado por un artesano, ¿no? Que diga de repente, no sé, Pedro Linares o Leonardo Linares, etcétera, dentro de su mismo grupo. Eso creo que es muy bonito. También, pues, el ir despacio, yo creo que a mí me pasa. O sea, cuando camino, que cuando voy en coche, pues cuando camino me encanta descubrir las cosas, veo, observo, ¿no? Me enriquezco y cuando voy en el coche, simplemente voy en el coche y no voy haciendo nada. Es un poco lo que pasa con la creación de las artesanías, ¿no? O sea, tú estás creando, vas despacio, le imprimes
ese corazoncito a tu obra, ¿no? Y no es una cosa mecánica sin alma, ¿no? Que de repente sale al mercado. Y lo más bonito de todo es que tú lo sientes, ¿no? O sea, tú sientes cuando esas prendas tienen alma y son distintas unas de otras, entonces las atesoras y te encanta como, ¿no? Y las guardas y son especiales. ¿Qué es el manual, Carla, de las tejedoras descalzas? Es un libro que publiqué con Aculta, aquí en la Ciudad de México, con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hace unos años, y es como un viaje, es como nuestra bitácora de viaje, en donde vamos nosotros narrando qué es lo que nos ha funcionado, trabajar con artesanas y artesanos en México. Y como es un camino que relativamente nuevo, ¿no? Sobre todo en México, de estas colaboraciones éticas, pues hemos ido narrando nuestra historia y es un libro que ya está agotado, pero estamos a punto de sacarlo en Kindle, entonces estamos en eso. ¿De qué se trata tu teoría de la raíz cuadrada? La raíz cuadrada es el estudio del patronaje endémico de México y de muchos otros pueblos originarios, como puede ser la India, Japón, Corea, Perú, ¿no? En donde el lienzo tejido que sale del telar de cintura o del telar de pedal colonial, ¿no? Que es el que se hace moviendo los pies, se van haciendo estas uniones de lienzos y así es como sale la ropa. O sea, tú tienes un kimono, que es también estos lienzos que vas uniendo y por eso son tan geométricos. Incluso por eso mucha gente me dice que mi ropa es muy oriental, pero en realidad es porque el huipil, el enredo, ¿no? El hipil, las fajas, todo esto vienen de este mismo sistema de patronaje. Mientras que en Occidente tú tienes que el sistema de patronaje está hecho con curvas y cortes y vas como que siguiendo el cuerpo, ¿no? Como un ceñidor, o sea, como un corset. Y es completamente distinto. O sea, si tú ves un saco y lo descoses, vas a ver que está lleno de curvas y de cortes que tienen que ver, ¿no? Que cuando los unes van a ir siguiendo el cuerpo, ¿no? Pinzas, etcétera. Entonces, la raíz cuadrada es el estudio de las 68 etnias en México, de cómo se hace unos pantalones con cuadrados en la Tarahumara, ¿no? Y cómo se hacen unos pantalones en, no sé, en pueblos Tzotzil, en Chiapas, ¿no? O en Zapotecos o en Oaxaca, etcétera. Entonces tú vas viendo que siempre se mantiene pues son estos lineamientos de usar los cortes de los rectángulos y de los lienzos de los rectángulos y cuadrados, y es una especie de origami textil en donde tú vas haciendo estas uniones y de repente tienes prendas muy complicadas y elaboradas, ¿no? Y bellísimas que parten de esa raíz. O sea, las prendas indígenas están hechas como para ser leídas, o sea, como para ese lienzo lo que se distingue, ¿no? Porque es un lienzo que te llevó años, ¿no? De tejerlo, muchísimo conocimiento que se ha ido llevando de padres, de madres a hijas, sobre todo. Y en cambio, en la ropa occidental, pues tiene que ver más con el cuerpo que está vestido, que ya compraste tú la ropa o que mucho tiempo se hacía, ¿no? Hasta principios del siglo XX, una compraba sus patrones y se los hacía en casa, ¿no? Pero es muy distinta, ¿no? O sea, ya es el cuerpo y no el lienzo que envuelve al cuerpo. ¿A qué llamas el principio de polinización, Carla? Bueno, nosotros trabajamos con diferentes comunidades y de repente tienes una comunidad y siempre, a ver, o sea, siempre respetas
lo que se hace en esa comunidad. O sea, tú nunca vas a llegar a una comunidad que hace rebozos a decirles que ahora hagan pompones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos ya son los grandes maestras y maestros de los pompones, ¿me entiendes? O sea, no tiene sentido. Entonces, pues a donde vayas, pues más bien que es retomar, ¿no?, el arte de ese lugar. Lo que sí hacemos muchas veces es como esta polinización cruzada en donde tú puedes tener una prenda bellísima de rebozo y luego, ¿no?, ponerle pompones en otro lugar y luego ponerle un bordado en otro lugar, y entonces en una sola prenda tienes 3 comunidades con 3 técnicas distintas muy bellas. ¿Cuáles son los principios del manifiesto Moda como Resistencia? Estamos por sacar el libro este año, ya te contaré con calma porque vamos a sacar un Kickstarter. Y para nosotras en la empresa era muy importante tener claro qué tipo de moda queríamos hacer, y por eso hicimos este decálogo en donde explica qué es para nosotros la moda sustentable y el nuevo lujo, ¿no?, que tiene que ver que no hay ningún tipo de opresión, ¿no?, obviamente en la cadena productiva, que tiene que ver con la forma de creación y de colaboración con los artesanas y artesanos, con el propio equipo en México, con esta forma de ir despacio, de que ser original para nosotras es volver al origen, ¿no? Todo está en nuestra página web que se llama carlafernandez.com. Si se van al manifiesto, Carla con C, a la sección de manifiesto, ahí pueden descargar el libro de la diseñadora descalza gratis, y también todas nuestras revistas, y una de ellas es el manifiesto. Ahí lo van a ver. ¿Qué batalla se está llevando a cabo con el emprendimiento? Bueno, pues son tiempos muy difíciles, la gente no está comprando ropa como solía, y pues es como una etapa complicada, yo creo que para compañías como la nuestra, ¿no?, en donde nos tenemos que reinventar y lo más importante es mantener al equipo y estar dando trabajo sin que se venda como se vendía antes. Entonces, bueno, sacamos la nueva página web, ¿no? Para fortalecer las ventas en línea, pero pues también tenemos que hacer muchas otras cosas porque nosotros vendíamos, era venta directa y pues ya casi no, ya no está funcionando de la misma manera que antes de la pandemia. Pues ahorita más que las estrategias para escalar la empresa, desde que está el COVID, son las estrategias para mantener la empresa. O sea, la verdad es que pues con COVID las cosas han cambiado y ahorita lo que estamos haciendo es mantener a nuestra empresa. ¿Cómo inspirar a otras personas a ser agentes de cambio? Pues yo creo que siempre es bueno saber qué le ha funcionado a un emprendedurismo y qué no, ¿sabes? O sea, creo que nosotras hemos abierto brecha en muchas cosas, hemos cambiado políticas públicas, ¿no?, para trabajar mejor con los artesanos. Hemos, por ejemplo, ahorita somos parte del consejo de una feria de arte popular aquí en la Ciudad de México, y que tiene que ver con la nueva ley de salvaguardia de la propiedad intelectual colectiva que está haciendo México, y es el primer país que lo hace como ley, con la senadora Harp. Entonces somos parte del consejo de hacer el decálogo para que sea mucho más accesible para el público en general. Entonces hacemos un montón de cosas de ese tipo todo el tiempo que al final salen como a la luz pública y que se pueden utilizar, no nada más por nuestra compañía, sino por al que le convenga. ¿Qué tips podrías brindarnos para ecoemprender? Yo los tips que le daría a un ecoemprendedor, bueno, es que para mí la palabra ecoemprendedor es difícil porque, por ejemplo, yo creo que nuestra empresa está más dirigida hacia la parte social que la ecológica. Primero fortalecimos toda la parte social y ahorita estamos fortaleciendo la parte de protección al medio ambiente. Y quizás mi consejo iría por ahí, o sea, quizás mi consejo iría, ¿no?, en que a veces enfócate en una cosa y no en todo, ¿no? O sea, yo no podía enfocarme al mismo tiempo a ser una empresa
socialmente responsable, pero a la vez, ¿no? O sea, atender a la parte ecológica, sino que decidimos primero fortalecer una y luego fortalecer la otra y luego fortalecer la otra y entonces ir paso a paso porque si empiezas todo a la vez, pues es una locura, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres emprendedoras, Carla? Bueno, creo que mujeres como yo que trabajamos y tenemos nuestra propia empresa, mi socia es mujer, eh, eh, tenemos muchas colaboradoras mujeres, la mayoría de las artesanas son mujeres, ¿no? Creo que esa parte es la que nos fortalece, la que nos hace más fuertes de ser independientes, ¿no? De también demostrar que nuestro emprendedurismo y que nuestra obra es igual de importante, ¿no? Nuestras artesanías, que cualquier otra obra es también muy importante y es en ese juego, o bueno, es como en esa parte de competencia que creo que el demostrar que lo podemos hacer igual de bien, ¿no? Que los hombres, pues eso tiene para mí mucho poder de equidad de género y de demostrar que podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Cuál es tu sueño con la moda? Pues mi sueño con la moda es demostrar que otra moda es posible, ¿no? O sea, que no tenemos que consumir moda basura, moda opresiva, moda generalizada, o sea, ese es mi sueño con la moda, que podamos llegar como un poco a esta justicia eh, tanto visual, ¿no? Como ética, como ambiental, ¿no? A través de la moda. ¿Cuáles son tus redes? Nuestro sitio web es carlafernandez.com con C de casa y también vendemos por Instagram, que es Carla Fernández MX, que nos gusta mucho mostrar todos nuestros procesos a nuestros colaboradores, al equipo acá en México. Entonces, ojalá nos puedan seguir. Muchísimas gracias, Carla. Les agradezco mucho la invitación.